Diálogo social sobre seguridad social en este 2026 enfrenta algunos reclamos del PIT-CNT y uno de ellos es que deje de ser un intercambio genérico y que se traduzca en cambios concretos a partir de este año, desde la edad de jubilación y el rol de las AFAP hasta la financiación del sistema, y las exoneraciones están en discusión sobre la mesa. También sobre la misma mesa hay temas laborales como productividad, reducción de la jornada y actualización de categorías en los consejos de salarios, junto al debate sobre informalidad y el proyecto de preaviso de despidos que se manda desde el Ministerio de Trabajo. En el terreno de la salud, el Poder Ejecutivo resolvió modificar el cálculo de las devoluciones de FONASA, una medida que impactará directamente en los trabajadores. Para conversar sobre todos estos asuntos, intercambiar, vamos a estar conversando esta mañana con el delegado del PIT-CNT y también director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Carlos Clavijo. Carlos, feliz año. Creo que hasta hoy se puede decir feliz año, ¿no? Después tenemos Bueno, que cortarla con eso. buen día y feliz año para todas, para todos los compañeros aquí en el piso también. La verdad que esto de feliz año va a terminar cuando termines de ver y saludar al último que viste, así que capaz que es a mitad de año todavía estamos diciendo Bueno, de feliz todas año. maneras Eso está bueno. es un deseo permanente. Es un deseo permanente, realmente. Y en el caso del PIT-CNT es un deseo permanente en la medida en que está exigiendo o presionando de alguna forma para que este diálogo social pueda concretarse, pueda tener elementos concretos, que no sea tan genérico, así de alguna manera, corregime, pero creo que es esa la expresión que usa el PIT-CNT. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, estuvimos una mitad de año donde hubieron audiencias, conversatorios, seminarios, donde se analizaron los diferentes temas en protección social, donde la gente tuvo la oportunidad de hablar, de exponer, pero con eso no podemos generar un diálogo social. Era la Nosotros, idea, ¿no? De exponer, pero ¿qué pasa? ¿No hubo intercambio? el intercambio empezaría a partir de febrero de este año. Vamos a tener hasta abril, por eso ahí hay una de las críticas, o capaz que es algo bueno, porque en definitiva tuvimos 6 meses analizando algo que ya está bastante analizado, que cada uno tenemos nuestras posiciones, y vamos a tener 2 o 3 meses, o 4 a lo sumo, para discutir y acordar. Nosotros creemos que eso es lo que debería acelerarse y empezar a generar cuestiones a corto, mediano y largo plazo, políticas para proteger la primera infancia. Todo el mundo habla de lo mismo, pero hay que concretar. Hay que concretar el tema de los cuidados, de la discapacidad, porque es muy lindo tener muy lindas leyes en protección para las personas con discapacidad, pero si después no tengo acceso o no me da el derecho, la ley, a tener acceso a esa prestación, estamos en la misma. Son muy lindas las leyes, pero no me protegen. Entonces, Uruguay es bastante especialista en aprobar leyes que después no tiene capaz que la capacidad o el músculo para aplicarlas, ¿no? bueno, por eso lo importante del diálogo social, donde estamos todas las partes. Porque las organizaciones sociales tenemos mucho para aportar a eso que tú decís, a recorrer el terreno, como decimos nosotros, andar en el barro, andar con la gente, sabiendo la necesidad y los problemas uno por uno a lo largo y ancho del país, para después esas problemáticas, esas incertidumbres o preocupaciones de la gente, transformarlas en propuestas, que es donde tenemos el mejor ámbito, en el diálogo social. Por eso queremos y creemos que debe ser lo más efectivo posible este diálogo social, con un montón de cuestiones que hay arriba de la mesa, y la propuesta del PIT-CNT es muy clara, donde habla de volver a los 60 años de edad para jubilarse, donde queremos eliminar el lucro de la seguridad social, y eso no es de ahora, es desde el año 96, pero tiene que haber un camino progresivo en terminar eliminando el lucro en la seguridad social, y que ese lucro, en vez de que se lo lleven empresas, vaya para la gente y para mejor protección social, de mejorar las jubilaciones mínimas en el Uruguay, que están muy bajas, aparte de los temas de cuidado, primera infancia, adulto mayor, y los temas laborales que para nosotros son muy importantes: empleo y empleo de calidad,
si tuviésemos en el Uruguay, tuviésemos una mejor seguridad social, porque al tener empleo de calidad no solo tenés el derecho, sino de eso que tanto se habla, del sostenimiento del sistema, económicamente hablando, estaría fuerte porque todos estaríamos aportando. Y ustedes lo que desde el PIT-CNT se pretende es que de todos estos temas el Ejecutivo elabore proyectos de ley y los envíe al Parlamento. Digo porque, por ejemplo, para cambiar, como plantea el PIT-CNT, la edad jubilatoria para volverla a los 60 años, hay que hacer un proyecto de ley y enviarlo al Parlamento. Es decir, ustedes, eso es lo que están planteando. ¿Eso sería como lo concreto? Exactamente. En realidad, todo lo que es seguridad social tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por eso. Por lo tanto, en el diálogo social se va a acordar documentos, se van a acordar caminos de tránsito hacia la mejor protección de la gente y el Poder Ejecutivo va a elaborar, supuestamente va a quedar una comisión donde participaremos nosotros también de elaboración de proyectos de ley que se enviarán al Parlamento. Y en el Parlamento se tratarán de aprobar o no, pero eso también depende de la correlación de fuerza, porque es como todos los derechos. Nosotros podemos proponer, pero si después no presionamos tanto al Poder Ejecutivo para que envíe al Parlamento y al Parlamento para que levante la mano y vote los derechos de la gente, lamentablemente no lograríamos el objetivo. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se apure esa parte, la parte de los acuerdos que en realidad va a ser ahora de febrero a abril, en principio de febrero a abril de este año, y creemos que vamos a poder llegar a grandes acuerdos. Y bueno, Con respecto a esos acuerdos, justamente, ¿cuáles crees que seguro van a alcanzar y cuáles van a ser más difíciles, ¿no? Porque me pongo a pensar sobre la edad jubilatoria, por ejemplo, ¿no? Más allá de que cuando uno pregunta, obviamente, siempre las personas se quieren jubilar más temprano. Ahora, parecería ser que en el gobierno es una necesidad ese aumento que se dio en la administración anterior porque no dan los números. ¿Sí? Bueno, lo de la edad jubilatoria estaríamos más cerca, de diferentes formas, pero quizás estaríamos más cerca. Lo que estamos más lejos es en eliminar el lucro de la seguridad social. Las AFAPs. Las AFAP. Y lo que estaríamos más lejos es cómo financiar la seguridad social. Porque en realidad lo que hay que discutir es cómo financiamos. Nosotros lo dijimos en el primer seminario y en la primera reunión de la comisión ejecutiva. Lo primero que deberíamos de discutir es el financiamiento. Después vemos qué cantidad de plata tenemos para ver cómo la redistribuimos en la gente y en los más necesitados o qué es la prioridad para el Uruguay ahora. Pero primero tenemos que saber qué plata tenemos. Porque si no tenemos plata, estoy seguro que si vamos a discutir sin la plata arriba de la mesa, los cuatro acá llegamos a acuerdo. Cuando hablas de no tenemos plata, estás hablando de la proyección. De la proyección, claro, de los ingresos a la seguridad social y a la protección social en general. Todo pero algunas proyecciones hay, todas son apocalípticas, ¿no? Está claro. Por eso nosotros venimos planteando que hay que cambiar tributos, que hay que mejorar los tributos, como lo viene haciendo el mundo. El mundo viene poniéndole impuestos al patrimonio, a las ganancias. El mundo viene cambiando para ese lado, a las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para vincularlo a la seguridad social. Pero vos estás hablando de la propuesta concreta del PIT-CNT de grabar al 1% más rico, porque en eso el gobierno ya dijo que no va a ir por ese camino y el argumento es justamente que en el mundo ese no es un proyecto, un concepto que se está aplicando. Bueno, sí el impuesto mínimo global, por ejemplo, ¿no? Es una diferencia que hacen. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta. Después si hay otras formas o mejorar esta forma que estamos proponiendo nosotros, mucho mejor, porque lo que se necesita, lo que queda claro que se necesita, que los que tienen más aporten más para que los que tienen menos reciban más protección. Lo del 1%, en realidad, al principio las voces fueron todas negativas. Ahora vienen cambiando. Y bueno, hay que analizarlo, hay que verlo, ya no es un no. Pero este 1%... Es una tasa. Exacto, este 1% al 1% tenía como principal objetivo inicialmente que fuese para la infancia. Acá estamos hablando de seguridad social. Bueno, también podría implicar parte de la infancia, pero no exclusivamente. Entonces habría como un replanteo, ¿no? No, nosotros tenemos dos propuestas. La primera propuesta es la del 1%, la que todos conocen, la que está muy claro que es una tasa incremental y que afectaría a 25.000 personas en el Uruguay, de los 3.300.000 a 25.000.
porque es a los más ricos del Uruguay. Y después, lo que viene proponiendo el PIT-CNT, que ya el documento lo tiene la comisión, la comisión ejecutiva del diálogo social, nosotros lo planteamos el 1 de mayo del año pasado, en varios seminarios, de transformar, cambiar o sustituir el aporte patronal que tenemos hoy en día, que todos dicen que es injusto, porque hay empleadores que no aportan porque están exonerados. Hay empleadores que aportan el 7,5%, es decir, único país del mundo que aportamos el doble de los trabajadores que los empleadores, único. A su vez, hay aportes patronales que rondan en el 1,92% del sector rural, que en la comisión de expertos del periodo anterior estaba a analizar y resolver el tema del aporte rural. No se hizo nada. También está en tela de juicio y también está, no precisa hacer ningún análisis porque están hechos todos los análisis que el aporte es desigual. Y acá lo que estamos proponiendo nosotros es que el aporte, en vez de ser hacia la masa salarial, que ahí tenemos un perjuicio los trabajadores fundamentalmente, porque si va a vincular la masa salarial, cuanto menos trabajadores tengo, menos aporto a la seguridad social, que es lo que está pasando hoy en día. Producto de las nuevas tecnologías, producto de las reformas que hacen cada una de las empresas, lo que van desistiendo de la mano de obra. Entonces, si nosotros transformamos y ponemos vinculado a lo que ganan las empresas, ya no importaría qué cantidad de trabajadores tengas, ya amortiguaría el proceso de la tecnificación. Sería aplicado a la ganancia, decís. A la ganancia. Es decir, hoy pongo una máquina acá donde tengo 100 trabajadores y ya no necesito a los 100 trabajadores, necesito a 50. Pero genero el doble de producción y el doble de ganancia. Bueno, voy a aportar por la ganancia y no voy a disminuir la aportación a la mitad a la seguridad social del aporte patronal, sino voy a aportar por la ganancia. Es decir, debería de aportar más y no tendría por qué sacar tantos trabajadores o trabajadoras, porque el argumento que nos ponen en cada una de las empresas cuando decimos falta gente es que después no puedo sostener los aportes, no puedo pagar tantos tributos porque va vinculado a la masa salarial. Por eso muchas veces lo que hacen es, algunas empresas pasan a la informalidad para no aportar a la seguridad social para generar más ganancias. Bueno, eso no puede pasar. Bueno, demos la oportunidad. Y a su vez esto, ¿a quién ayuda? Primero es una contribución mucho más equitativa. Al chico ayuda, porque el chico, el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano productor que realmente gana muy poco, va a aportar muy poco. Y el que gana más va a aportar más. Hoy en día, los que están más endeudadas son los pequeños y medianos comerciantes, las unipersonales, los monotributistas, están endeudados. Y después que esas empresitas familiares muchas veces tienen una deuda, no la levantan nunca más. ¿Vos decís que hoy están endeudados con el Banco de Previsión Social, por ejemplo? Sí, exactamente. Nosotros, algo que nosotros como movimiento sindical seguimos discutiendo y estamos en contra de la independencia de los trabajadores de aplicaciones, que en realidad son dependientes y se contratan como independientes, como monotributistas, la mayoría están endeudados. ¿Por qué? Porque toman una unipersonal, pero con lo que ganan y que tienen que pagar la nata de la moto y un día se les rompió la motito o el auto, ese mes ya no aportan porque tienen que mantener la herramienta. Y al otro mes ya se le hace de doble, ya no lo van a hacer. Y al otro mes, triple. ¿Pero en qué propuesta concreta se traduce todo esto que estás planteando? Bueno, que justamente cambiar la forma de aportación. Que por ahí va a ir la propuesta de ustedes en esta La discusión. propuesta es que como los repartidores en moto, para no dar nombres, ganas 60.000 pesos, vos vas a aportar por los 60.000 pesos que ganas. No vas a aportar un ficto que capaz que es un 15, un 20, un 30% de lo que vos estás ganando. Vas a aportar mucho menos. Y ahí hay más posibilidades. ¿Y qué exoneraciones desde el PIT-CNT? Porque bueno, esto es un tema que se viene planteando. ¿Qué exoneraciones ustedes dicen que desde el Estado se da y que hay que revisar? En realidad hay que revisar todas las exoneraciones que generan empleo y empleo de calidad y quizás haya que mantenerlas pero temporalmente y analizarlas cada un tiempo. Hay empresas en el Uruguay que del día que nacieron en el Uruguay o vinieron al Uruguay, se le dio una exoneración
cuando tenían 6.000 trabajadores. Hoy tienen 400 trabajadores y tienen la misma exoneración. ¿Por qué? ¿No habrá que cambiar eso? Porque ya cambió el tema de la empleabilidad. Hay que analizar la empleabilidad porque para nosotros algunas cosas de las que se decían recién en titulares que van vinculados a la seguridad social y que tienen mucho que ver con la seguridad social es el desarrollo productivo del Uruguay y empleo de calidad, reducción de la jornada laboral. Eso generaría empleo de calidad y mejoraría la seguridad social. Yo ayer comentaba que cuando miramos la informalidad, pero miramos el desempleo, a veces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Voy a hablar de Cerro Largo. El año pasado, en el cierre en el tercer trimestre del año pasado, Cerro Largo tenía un 45% de informalidad. 45% de informalidad, casi un 50%, un disparate. Pero tenía una tasa de desempleo de un 4,2%. Si miramos el desempleo, está divino Cerro Largo. Si miramos la informalidad, está mal. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo pasó a ser precario. Precario significa no tener derechos. Si me enfermo, no estar cubierto. Si me lastimo, no estar cubierto. Mi familia no tiene cobertura. No me voy a poder jubilar. Quedo con una discapacidad y nadie me va a proteger. Bueno, esa cuestión es lo que tiene que ver con este mundo del trabajo vinculado a la seguridad social y lo que estamos planteando nosotros. Perdón, Ana María, en algún momento alguien planteaba que dada la reconversión en algunas áreas de algunas empresas, por ejemplo, supermercados con los tótems que han quitado fuentes laborales o que han suplantado fuentes laborales, quizás estaba bueno que esos tótems aportaran por un trabajador. ¿Ustedes levantan también esta propuesta? Sí, el aporte a la seguridad social de las nuevas tecnologías, por supuesto, pero en la propuesta que estamos haciendo general nosotros, ya está contemplado porque justamente no iría vinculado a la masa salarial, porque el tótem lo ponen igual que las barreras en los peajes, ¿para qué? Para generar más ganancias, no tener que pagar ni horas extras, ni despido, ni salario vacacional, ni licencia, para no pagar nada de eso. Por lo tanto, genera más ganancias. Entonces, iría vinculado. Pero aparte decimos sí a las nuevas tecnologías porque estamos planteando formas de que la seguridad social recaude mejor y recaude ¿para qué? Para volcarlo a la sociedad misma. Nosotros en el seminario, cuando justamente nos tocó hablar, decíamos, nosotros no estamos ni en contra de nadie ni a favor de nadie. Nosotros lo que decimos es esto. Sí, las empresas toman los recursos naturales, la mano de obra, la fuerza de trabajo para generar riqueza. ¿No estaría bueno que automáticamente devuelvan algo de eso para la sociedad, para que la sociedad no tenga los índices de pobreza que tiene hoy y que 1 de cada 3 niños estén por debajo de la línea de la pobreza? ¿No estaría bueno eso? Pero Uruguay, Carlos, pero Uruguay puede cambiarle las reglas del juego a las empresas, porque si hay algo que el Uruguay vende como imagen es la seguridad jurídica. Y esto que vos estás planteando es un cambio muy profundo. Y también preguntarse en qué partes de nuestro continente se aplican estas lógicas, ¿no? Digo, es decir, es como lo que decía Carolina sobre el 1%. Muchos lo declaran, pero después a la hora de aplicarlo sabemos que es bastante más complejo. Están de acuerdo, pero ¿cómo se aplica esta tasa al patrimonio? Y esto es lo mismo, digo, es decir, ¿qué capacidad tiene un país como Uruguay de cambiar las reglas de juego de forma tan radical? Piñera, cuando fue presidente, después falleció, puso un impuesto o incrementó el impuesto al patrimonio para vincularlo a la seguridad social. Y hasta el día de hoy siguió. Es decir, hay cosas que se pueden hacer. En el 2007 acá sí hubo una gran reforma tributaria. Y sin embargo, si bien se bajaron aportes patronales, la mayoría estaba exonerado. Se sacaron todas las exoneraciones y terminó aportándose mucho más. Eran las empresas las que terminaron aportando mucho más. Poderse hacer, se puede hacer. Y más en un diálogo social. Por eso decimos que tenemos la oportunidad. Porque en el diálogo social estamos todos y todas. Estamos los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sociales, los jubilados y pensionistas, el gobierno de turno, partidos políticos que quisieron estar
podemos discutirlo entre todos como Sí, allí un está país está democrático que somos. el Frente Amplio y Cabildo Abierto, lo cual eso, si el Frente Amplio, si el gobierno y Cabildo Abierto se ponen de acuerdo, las mayorías están. La mayoría estarían, y creo que en un trámite parlamentario, justamente cuando pase al trámite parlamentario después de un proyecto de ley que tiene que elaborar el Poder Ejecutivo, de los acuerdos que se hagan en el diálogo social, es muy difícil que los partidos políticos puedan estar en contra de algo De tan algo que se sensible. acordó. Ahora, Exactamente. Carlos, ¿vos crees que esta revisión de todas las exoneraciones a las empresas tienen margen para discutirlo con el gobierno? Porque es un gobierno que viene de generar cambios tributarios en el presupuesto, que viene de hacer un ajuste en el precio de FONASA, que ahora va a tener repercusiones en las devoluciones, y ahora ustedes plantean esta revisión de todos los tributos. También se hizo un acuerdo con la caja de profesionales y se puso impuestos. Es decir, hacerse se puede hacer, llegando a acuerdos se podría hacer todo. El tema es llegar a acuerdos, convencer, discutir y la correlación de fuerza, lo que decimos desde los movimientos sociales, la correlación de fuerza también tiene que empujar y decir, pero vamos a siempre poner impuestos a los salarios, siempre todo vinculado a la masa salarial, siempre a nosotros, porque lo del FONASA, si bien para nosotros es algo importante, porque en realidad no se debería de haber una devolución FONASA. ¿Por qué? Porque si es para la salud tendría que vincularse a dar mejor salud, que no falte medicamentos, que el médico no tenga que esperar 4 meses, tendría que ir dirigido a eso. Decimos, otra vez disminuir de los ingresos. O como en la pandemia, lo mejor que se pudo hacer es ponerle un impuesto a los salarios altos públicos, pero a los salarios directamente, cuando las empresas no pusieron nada, cuando las AFAP, que se seguían enriqueciendo, no pusieron nada al fondo COVID. Entonces, o cambiamos ese criterio o vamos a seguir diciendo, bueno, que nos sigan poniendo impuestos, o el 2% que nos quitaron del IVA en el periodo anterior. Eso fue para todas y para todos, para el que gana 10 pesos, para el que gana 500.000 pesos. Y que no se devolvió que aún. no se devolvió nunca más. Nosotros entrevistando a Martín Valcorba, aquí le preguntamos específicamente eso y dijo que todavía no estaban dadas las condiciones. Bueno, justamente, siempre a los de abajo, siempre a los asalariados, y la riqueza sigue creciendo en el Uruguay y en el mundo, según los índices. Pero ¿no sería un nacionales e desestímulo internacionales. para las empresas también a seguir creciendo y que en definitiva también dejen de volcar dinero en Uruguay? Sí, los estímulos podrían ser también que no haya negociación colectiva, que los salarios estén más bajos, que no haya acuerdos en la negociación colectiva. Eso sería un incentivo para cualquier empresa. Lo del convenio 158 de OIT que el PCNT quiere ratificar, despido por causa justificada, no porque seas dirigente sindical, no porque al patrón te vio la cara y no le gustó y como viniste con la cara y te echó. A propósito de eso, Esas cuestiones, justamente, si no estuviera nada de eso arriba de la mesa, incentivaría a que todo el mundo viniera. Paraguay Sí. es uno de ellos. Ahora, yo no quiero ser Paraguay, ¿no? Más del 75% de informalidad, la expectativa de vida es mucho más baja. No quiero ser Paraguay. Nosotros nunca fuimos Paraguay, no creo que seamos Paraguay en el contexto de seguridad social. el ministro de Trabajo presenta un proyecto de preaviso. Le pide a las empresas que avisen si va a haber despidos masivos, por lo menos con un mes de anticipación, a los efectos de poder buscar una solución. Desde el mundo empresarial y también desde el ámbito político, fundamentalmente desde la oposición, se dice que esto es violatorio de derechos que tienen las empresas y que de alguna manera es como una injerencia. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, es un convenio internacional. Ujú. Por lo tanto, hubo acuerdo de todos los países miembros de la OIT, que somos país miembro de la OIT. Por lo tanto, no sería violatorio a nada cuando vos querés ratificar un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Y segundo, yo voy a hacer un ejemplo que nos tocó muy de cerca, porque aparte estuvimos ahí con las compañeras y compañeros. Yo soy trabajador metalúrgico. A principios del año pasado cerró Yasaki. 1.200 trabajadores en la calle, de un día para el otro. Nadie sabía, ni el gobierno de turno,
ni el partido político que había ganado las elecciones, ni los trabajadores, ni el movimiento sindical, nadie sabía nada. De un día para el otro dejaron un agujero, no solo acá en Las Piedras, que era donde había menos gente, sino en Colonia, que realmente 1000 personas directas, trabajadores directos, casi 1000 personas, más todo el trabajo indirecto, dejó un agujero en Colonia. Y de un día para el otro desestabilizaste un departamento. ¿Esto está bien? Las empresas multinacionales seguramente hacía ya un año que sabía que iban a cerrar, porque ellas no hacen de un día para el otro, ni el golpe de balde, ni mucho menos, lo hacen todo planificado. ¿No podrías avisarle con un tiempo de anticipación? Miren, me voy a ir del Uruguay un año antes, ustedes empiecen a ver qué es lo que se hace. Quizás en un año se podría haber formado a la gente, se podría haber buscado alguna inversión nueva para que cuando se va alguien, ingrese alguien, lo que se está haciendo ahora, que se está tratando de buscar. Se hubiera ya planificado los seguros de desempleo. No es lo mismo a un trabajador decirle, mirá, andá preparando tu cabeza porque dentro de un año te vas a quedar sin trabajo. Entonces, o capaz que ya consigue otro trabajo, o capaz que empieza a pensar en un emprendimiento, o organiza su vida de otra manera. Ahora, que por mensaje de texto de un día para el otro te llegue que se cerró la empresa y que te quedaste sin trabajo, yo lo viví. Nosotros tuvimos 2 días ahí hablando con los compañeros y las compañeras y realmente hay que estar, a mí se me eriza la piel porque hay que estar con los compañeros y las compañeras para que vean lo que pasa. Compañeras que le faltaba pocos años para terminar el préstamo del hipotecario y no sabía qué hacer. Se quedaba sin casa, se quedaba sin trabajo, se quedaba sin comida. Eso es lo que hay que pensar, eso tendremos que empezar a pensar y no pensar, no, porque el empresario se va. Sí, que el empresario no se debería de ir, pero también empezar a ser más humano por la gente que queda, por las consecuencias de la gente, por los problemas de la gente. Yo la tuve a la señora sentada al lado mío conversando 1 hora. No tenía consuelo. Y yo en el lugar de ella me pasaría lo mismo. Entonces a veces nos tenemos que poner del lado humano. Es lo mismo que esto que estamos hablando de seguridad social. Muchas veces lo llevamos al terreno de que, si se irán. ¿Y la parte humana dónde quedó? ¿Cuándo vamos a poner la parte humana? Porque está bueno ver y decir, bueno, vamos a ayudar a este muchacho, esta muchacha con la silla de ruedas. No, no es ayudar. Es incluirlo en la sociedad y generar políticas para abrazarlo, abrazarla y que sea parte de un todo. Esa parte la estamos perdiendo, lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? En estos últimos días. Lo más inhumano es lo que está proliferando. ¿No tendremos que empezar a dar vuelta a la cosa? Y yo creo que el diálogo social nos va a dar una oportunidad para discutir estos temas entre todas y todos. Si tuvieras que definir 3 temas que deben resolverse sí o que ustedes pretenden que deben resolverse en este año a través del diálogo social, ¿cuáles serían en orden de prioridad? En orden de prioridad, el financiamiento tiene que ser sí o sí. Si no financiamos mejor, no protegemos mejor. Por lo tanto, podemos generar políticas muy buenas, pero después no va a haber financiamiento y nos van a decir, no, no es para ahora, es para el año que viene. No, mira, el año que viene capaz que no, el otro. Bueno, por eso el financiamiento, tanto lo del 1% como el cambio del aporte patronal o la mejora del aporte patronal o buscarle la figura que sea, para nosotros es fundamental. Eliminar el lucro de la seguridad social va de la mano con eso. No decimos que tiene que ser ya, pero decimos que tiene que haber algo progresivo porque esos son ingresos que van a quedar en la seguridad social nuevamente. Y después lo de la edad de retiro, y viene un conjunto de temas, las jubilaciones mínimas, edad de retiro, el tema de la discapacidad y los cuidados que van de la mano, para nosotros esos son muy Ahora, el tema de sensibles. derogar el lucro en la SAFAP es algo que ya se discutió y se votó y no salió. Es decir, ¿de qué otra manera podría hacerse de eliminar el lucro sin violar lo que la ciudadanía decidió? En realidad la ciudadanía lo que decidió es ponerlo en la Constitución de la República, que era el planteo del plebiscito. En el mismo momento que nosotros estamos con el plebiscito para ponerlo en la Constitución de la República, habían voces, tanto del gobierno actual como de la oposición actual, que decían, no, esto se resuelve en un diálogo social. Hoy tenemos el diálogo social, por lo tanto, lo que dijeron que no, dijeron en el diálogo social podemos ir buscando alternativas. Bueno, estamos para eso y eso es lo que vamos a discutir ahí en este diálogo. Carlos, los jubilados, desde el advenimiento de la democracia,
reclaman el aguinaldo, que es algo que se quitó en dictadura. Igual no todos los jubilados no reciben aguinaldo, porque los jubilados militares sí reciben aguinaldo. ¿Vos crees que eso es una posibilidad viable? Y además eso, ¿no? ¿Cómo quedó que los jubilados militares sí reciben aguinaldo y los jubilados no lo reciben? Bueno, con el acto 9 lo que se hizo es quitarle el aguinaldo a los jubilados de industria y comercio, algo que ya lo tenían en sus ingresos. Eso otro de los temas que se necesita plata. Por eso, si no discutimos financiamiento, es muy difícil para dónde vamos a dirigir eso que es el aguinaldo. Igual, como decimos nosotros, igual el aguinaldo también se calcula dentro del cálculo del salario básico jubilatorio. Más allá de eso, es muy poco. Para mí, el problema más grave ahí son las jubilaciones bajas que tenemos en el Uruguay. Estamos hablando de más de 140.000 jubilaciones mínimas. ¿Quién vive con 20.500 pesos? ¿Quién vive con 20.500 pesos? Yo lo apuntaría a ese lado. Ahí es donde se genera la pobreza en el Uruguay también, porque quedan en el límite, si no tienen otro ingreso. Hay que generarlo a través de o mejorar las jubilaciones o mejorar la protección social, que tengan más garantía en los servicios, en la vivienda, en la salud. ¿Y hay que revisar las jubilaciones militares? Por supuesto que sí. Las jubilaciones militares, lo hemos dicho una y otra vez, que hay jubilaciones de privilegio. En momentos difíciles del país se otorgaron jubilaciones de privilegio. Hoy en día no son reales para este Uruguay que tenemos. Por algún ejemplo, momento por ejemplo, ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que hay un 10-12% que tienen jubilación de privilegio dentro de los 155.000 jubilados militares aproximadamente, y los demás tienen jubilaciones casi parecidas a las de industria y comercio. Esos privilegios tendrían que tener, como se hizo en otros subsistemas, que ya que tienen jubilaciones muy grandes que no se pueden sacar, ponerle un impuesto para que devuelvan parte de eso a la sociedad para que se redistribuya en esos que tienen jubilaciones bajas. ¿Y qué es esa jubilación de privilegio? ¿De cuánta plata estamos hablando? Y bueno, ahí habría que, nosotros igual no podemos dar números como representante de los trabajadores en el BPS, director, no podemos dar números, pero estamos hablando de que en la caja militar hoy el tope es más del doble de lo que tiene el BPS, que estamos hablando 100.000 pesos más o menos por una única jubilación y por acumulación unos 130.000 pesos de tope. BPS. BPS. Quiere Imagínense que es más del doble lo que pasa en la caja militar. ¿Por qué hay, según 250.000 pesos, 260.000 pesos. y más también. Líquidos. Y más, no, nominales. Siempre se Nominales. habla nominales, más allá de que no lleva el aporte a la seguridad social, pero lleva otros aportes, IRPF y otros aportes a la salud. Pero en definitiva lo que habría que empezar a analizar es esas jubilaciones también. ¿Por qué se siguen dando? ¿Por qué hay una asistencia financiera hoy en día muy superior a la del BPS? Muy superior a la del BPS. La de la caja de retirados, Sí, de retirados jubilaciones militares. La caja militar siempre tuvo mayor déficit que el BPS, ¿no? ¿En cuánto está la relación entre el déficit de uno y otro ahora? En realidad lo del BPS hoy en día bajó y bajó sustancialmente por la ley 20130. No es porque haya bajado en la realidad, es porque las exoneraciones, que siguen siendo las mismas o más, hoy en día no se cuentan como déficit de la seguridad social del BPS, sino rentas generales dadas por otro lado. Es decir, la plata es la misma, la paga el Estado, pero no se cuenta. ¿Cuánto está poniendo el Estado hoy para el BPS y cuánto para la caja militar? Y la caja militar anda alrededor de unos 550 millones y el BPS anda en unos 200 y algo. Todavía no ha cerrado el año, así que no podemos dar números redondos. Pero porcentualmente, estamos la en caja la militar mitad. atiende a ¿cuántas personas? 55.000 más o menos. ¿Y el BPS? Y el BPS estamos hablando de que tenemos 700.000 jubilados y pensionistas más 100 y pico de mil, Claro. perdón, jubilados más 100 y pico mil pensionistas por vejez, por lo tanto estamos arriba de los 800 jubilados y pensionistas, más todas las prestaciones que brinda la Seguridad Social y el BPS, porque
muchas de las prestaciones se la brinda a trabajadores de otros subsistemas, y no solo del subsistema de BPS. Carlos, se nos terminó el tiempo, así es la televisión en vivo. Gracias por haber venido esta mañana aquí a Cinco Sentidos.